Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión, a la escuela dominical de este día. Vamos a empezar en oración y comenzamos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, en este tu día, Señor, en el cual podemos reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitís disfrutar de este día, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu palabra, Señor, de la comunión entre los hermanos. Gracias, Señor, porque es solamente por tu gracia, por tu amor infinito, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, tu abundante misericordia con nosotros, Señor, se hace notoria, Señor, porque nos permitís poder conocerte, porque nos permitís conocer tu palabra, tu verdad. Gracias, Señor, en este día te pedimos que sea tu verdad, que sea tu palabra expuesta, Señor, para poder escuchar y poder aprender más de ti, más de tu verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, que es aquel que nos muestra, que nos revela, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra. En el bendito y precioso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como veníamos estudiando en el transcurso de todos estos domingos en la escuela dominical, veníamos hablando acerca de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y qué importante es poder tener un conocimiento claro acerca de esto. Y hoy vamos a empezar un nuevo mandamiento. El domingo pasado nuestro hermano Alejandro terminó con la parte segunda de los mandamientos, que tiene que ver con honrar a los padres. Y hoy vamos a ver el sexto mandamiento, y vamos a la palabra en Éxodo 20, si me pueden acompañar. Éxodo 20. Versículo 13. Éxodo 20, 13. Y la palabra de Dios dice así: no matarás. Versículo simple que podemos memorizar, no va a ser difícil, pero por el solo hecho de pensar que son dos palabras, no significa de que no haya una profundidad en este mandamiento. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Cuando empiezan estos mandamientos, muchos pueden bajar la guardia y decir, yo me declaro inocente frente a esto, porque nunca maté a nadie, nunca dañé a una persona, nunca lastimé a alguien, nunca le quité la vida, y uno puede declarar y pensar que es inocente. Pero ver el mandamiento de esa forma, ver el mandamiento de esa perspectiva y pensar que uno es inocente, es no tener claridad en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Cuando vemos en los primeros capítulos del libro de Romanos, Dios hablando acerca del pueblo judío, dice que el pueblo judío, que habían recibido la ley, que habían sido instruidos en la ley, que habían nacido bajo la ley, Dios los ve como culpables. Llevando al pueblo gentil, el pueblo gentil que no conoció la ley, que no sabe lo que es la ley, también Dios los considera culpables. Y termina diciendo en Romanos 3, versículos 22 y 23, porque no hay diferencia, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Todo ser humano que no tiene la justificación dada por Cristo, todo ser humano delante de Dios es culpable de todos los mandamientos, de toda la ley de Dios. Esa es la verdadera interpretación cuando uno ve los mandamientos de Dios, de poder entender que no hay hombre inocente. La ley de Dios declara una perfección absoluta en la ley. No habla de algunos mandamientos puedo obedecer y otros no. No, Dios manda que todo hombre sea perfecto en obediencia en cuanto a la ley. Y no hay hombre. El único hombre que caminó entre nosotros, que cumplió y obedeció en la perfección de la ley de Dios fue Cristo. Y a través de su obra, a través de Cristo, es que somos justificados. Y cuando uno ve que todo hombre que es presentado delante de Dios y Dios lo ve como culpable, uno no podría presentarse delante de Dios en su propia justicia, en su propia obediencia,
No podría, no hay hombre que pueda presentarse delante de Dios de esa forma, porque Dios demanda esa justicia perfecta. Entonces, cuando uno ve el juicio de Dios, si lo vemos desde una perspectiva humana, un juicio tiene varias instancias. En un juicio podemos ver que el juez llama a declarar al damnificado, al que es llamado culpable, llama a los testigos, llama a que al abogado o que el fiscal hable y luego puede dar una sentencia y esa sentencia después puede ser pedida el culpable a que se pueda ver su caso. Pero delante de Dios, el juicio de Dios es la última instancia donde decreta la sentencia de cada uno. Porque Dios no necesita testigos, Dios no necesita llamar a escuchar lo que el argumento puede decir la persona. Dios, cuando llama adelante de los hombres, los pensamientos de esa persona son como actos delante de Dios. No necesita pruebas Dios para determinar la culpabilidad del hombre, a no ser que por medio de Cristo, que somos justificados y por su bendita gracia podemos presentarnos delante de Él. No en nuestra justicia, no en nuestra obediencia, sino en la justicia y en la obediencia de Él. Esto también es importante entender la vigencia de la ley. Yo creo que nuestro hermano Ale, en todo el principio que empezamos a ver los mandamientos, lo ha dicho, pero hay que volver a repetirlo y volver a entenderlo. La ley no ha caducado, la ley de Dios es vigente. No quiere decir que yo tenga que cumplirla para ser salvo, pero no con eso significa de que yo no tenga que cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios habla de su carácter y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que el carácter de Dios no ha sido transformado. La ley de Dios trasciende los pactos, trasciende los tiempos. La ley de Dios siempre va a ser única y no va a ser alterada. Y debemos conocerla y debemos obedecerla. No para alcanzar el mérito de la salvación, porque ya lo hizo Cristo por nosotros, pero sí no me exime de esto no cumplirlo. Hoy hablábamos con un hermano recién, de que hay personas que creen que hay un mandamiento lo puedo cumplir y otro no. No, la ley debo cumplirla y conocerla, es mi deber. Debo conocer la ley de Dios y entender el sentido de la ley. Cristo, Calvino lo llamaba el intérprete de la ley. Cristo vino a traer la interpretación correcta de la ley y cómo conocerla y cómo aplicarla a nuestra vida. No es, como decíamos recién, el hecho de decir no matarás, yo no maté a nadie, listo, ya soy inocente de este mandamiento. No, la ley tiene una interpretación mucho más profunda y tiene una idea que debo conocer y desarrollar en mi mente para conocer lo que Dios piensa. La ley de Dios es positiva porque cuando Dios manda algo o prohíbe algo, manda lo contrario o prohíbe lo contrario. Así es la ley de Dios y así debemos empezar a entender. ¿De qué se trata este mandamiento? Cuando hablamos del sexto mandamiento, no matarás, habla de no dañar y preservar la vida de otros y no dañar y preservar la vida de uno. Esa es la idea de este mandamiento. Y ahí se empieza a desarrollar y vamos a ver que no es simplemente una frase de dos palabras. Tenemos que entender que Dios nos manda a preservar y a no dañar la vida de alguien y a preservar y a no dañar la vida nuestra. Por la gracia de Dios vamos a ver solamente la primera parte en este domingo. Si Dios quiere, Dios mediante, veremos la segunda parte. Y hoy nos vamos a enfocar en no dañar y preservar la vida de otros. En eso tenemos que enfocarnos. Y lo primero que vamos a ver hoy es que el mandamiento prohíbe dañar físicamente la vida de otros. Y quiero que me acompañen ahí en Éxodo, al lado justamente, Éxodo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 14, dice así: pero si alguno se ensoberbeciera contra su prójimo y lo matare con alevosía,
de mi altar lo quitaré para que muera. Cuando vemos este mandamiento de no dañar físicamente la vida de una persona, vemos que hay muchos pecados que están dentro de nosotros y puede desencadenar en un pecado tan grande como quitar la vida de una persona. Y vamos a ver que uno dice, bueno, pero en mi caso no. Y vamos a ir viendo cómo esa guardia que bajamos va a empezar a subirse a medida que vamos a desarrollar este mandamiento. Pero la ira es uno de los pecados que pueden llevar a matar a una persona. Uno ve, prendemos la televisión y vemos un caso de un vecino que porque uno puso la música alta, el otro sacó un arma y le disparó delante de sus hijos, delante de su esposa. Y en un ataque de ira pudo haber matado a una persona. Una discusión de tránsito. Aquellos que manejan saben lo que es ver una discusión y vemos quizás en las noticias que una persona mató a otra por un ataque de ira. Entonces esa ira que, como la palabra de Dios dice, que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, pero la ira es algo que puede desencadenar en un pecado de asesinar a una persona. Uno ve la envidia, cómo Caín mató a Abel, ¿por qué? Por envidia, porque las obras de su hermano eran mejores que las suyas, y por envidia llegó a matar a una persona. Entonces la envidia es algo que puede desencadenar en un asesinato tan solo por envidiar a alguien. Quizás uno dice, estos pecados no creo que a nosotros como hijos de Dios nos lleve a esto, pero la ira y la envidia puede estar en medio de nosotros, porque son pecados y nosotros todavía estamos luchando con eso. Y uno tiene que ver que en un instante puede terminar algo así, porque ese pecado está en nosotros. El odio, la palabra dice que sin causa hacia Cristo, el pueblo romano sin causa, sin ningún motivo y simplemente por odio quiso quitarle la vida. Entonces el odio puede desencadenar en un pecado tan grande y poder quitarle la vida a una persona. Eso es algo que también puede estar en nosotros. Y uno no sabe el control, porque uno si no mortifica su pecado día tras día, no puede llevar a creer lo que puede desatar esto. No podemos quitarle la vida a ninguna persona. Pero vamos a meternos en un terreno difícil, pero hay que hablarlo y hay que saber. ¿Qué sucede si yo estoy con mi familia y viene una persona y le quiere quitar la vida a mi hija, a mi esposa? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué debo hacer? ¿Permitir que eso pase? Y si en ese instante yo tengo que elegir entre la vida de mi hija, la vida de mi esposa o la vida de esa persona que le quiere quitar, ¿cuál debe ser mi reacción? Sin lugar a duda de que yo, si tengo que elegir entre la vida de mi hija, la vida de mi esposa o la vida de una persona que le quiere quitar, voy a elegir siempre la vida de mi hija. Y si aún tuviera que quitar la vida de otra persona. Ahora, ¿eso haría que yo me sienta orgulloso? ¿Que me sienta feliz por haber hecho eso? No, sin lugar a duda que estaría triste porque quizás hice algo y cometí un asesinato. Pero Dios nos manda, así como dice que no hay que quitar la vida a nadie, Dios también nos manda a preservar la vida. Y preservar la vida de mi familia está por delante de eso. ¿Qué pasa en un estado donde está permitida la pena de muerte? Y un juez que es hermano nuestro tiene que tomar la determinación porque un asesino, un violador, tiene la sentencia de muerte y él como un funcionario de la justicia tiene que determinar que esa persona muera. ¿Qué pasaría si habría un hermano que es policía en medio nuestro y tiene que en un enfrentamiento quitarle la vida a una persona porque es su deber? Entonces uno empieza a analizar y dice, pero está bien, pero si Dios me dice que yo no tengo que quitar la vida, ¿cuál es la opción que yo tengo que elegir frente a una situación así? El Catecismo Mayor nos da un poco de claridad también con respecto a este tema
de preservar la vida. Y en la pregunta 136 dice, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el sexto mandamiento? Y la respuesta es, los pecados prohibidos en el sexto mandamiento son el quitar la vida o quitársela a otros, a no ser a causa de justicia pública, de guerra lícita o de defensa necesaria. Entonces, ahí es donde uno puede entender que no es una sangre inocente la que yo tengo que ver y decidir, sino que es todo lo contrario. Yo tengo que preservar la vida de mi familia por encima de eso. Entonces, ahí es donde dice que el mandamiento está por encima de entender que debo preservar la vida de mi familia, la vida que Dios me manda, que yo debo preservar. Ahora, ¿cuáles son los agravios? Sí, de este mandamiento. Donde Dios me dice que no puedo quitarle la vida a alguien. Y lo primero que vamos a ver es el derramar sangre inocente. Vivimos en una sociedad donde uno se escandaliza al ver un femicidio en las noticias, ver una persona que mata a un niño, que mata a un viejito, que le quita la vida. Uno se escandaliza al ver algo así. Pero quizás cuando vemos una ley que es aprobada en cuanto al aborto, y ahí quizás no me escandalizo, es más, y hay la sociedad en medio nuestro aprueba eso. Entonces, Dios nos manda a entender que no debemos derramar sangre inocente, y de eso se trata este mandamiento. El homicidio es un pecado que afrenta a Dios. El hombre es creado a imagen de Dios, y la imagen de Dios, a pesar de que el pecado la haya distorsionado, la haya corrompido, no dejamos de ser imagen de Dios. Y Dios, cuando uno mata a un ser humano, es a imagen de Dios, ese hombre. Entonces, ese pecado es algo que ofende a Dios. La sangre inocente derramada clama a Dios. Y uno ve, como hablábamos de Caín, que la sangre de Abel clamaba a Dios. La sangre que uno ve aún en el libro de Apocalipsis, cuando los mártires que están debajo del altar y claman por la justicia, la sangre derramada inocente clama delante de Dios. Uno podría decir que con un buen abogado, con una buena estrategia, una persona que mató a un inocente puede ser libre. Y hoy está en libertad. ¿Y cuántos casos hay de eso? Pero imagínense que delante de Dios esa sangre todavía sigue clamando y esa sangre tendrá que ser justiciada por Dios. Entonces, la sangre inocente es la que clama delante de Dios por justicia. El asesinato es un pecado maldito delante de Dios. Acompáñenme en Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio 27, del 24 y 25. Dice así, Deuteronomio 27, 24 y 25, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, el asesinato es un pecado maldito delante de Dios. Aún Caín, por haber matado a Abel, fue marcado por Dios y fue maldecido por ese asesinato. Entonces, cuando uno ve ese pecado de poder derramar sangre inocente y el agravio que eso representa, Dios nos dice que no debemos derramar ni quitarle la vida a una persona, a no ser que sea por causa de preservar la vida de otro. Ese es el mandamiento en cuanto a lo físico. Pero ahora vamos a ver el mandamiento en cuanto al alma, en cuanto a lo espiritual. Y ahí es donde empezamos a ver que esa guardia que habíamos bajado, vamos a ver qué
tan inocentes somos frente a Dios en este mandamiento. ¿Con qué podemos dañar el alma de una persona? Y lo primero que vamos a ver es que con nuestra mente podemos dañar el alma de una persona. En Primera de Juan, no hace falta que lo busque, en Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, ¿cómo Dios ve a una persona que aborrece a su hermano? Lo ve como homicida. Así Dios lo ve. O sea, cuando empezamos a ver este mandamiento, que en principio decíamos yo soy inocente, quizás ahora empezamos a ver que no soy tan inocente como pensaba, porque uno puede aborrecer a un hermano y Dios lo ve como un homicida a esa persona. Entonces el mandamiento empieza a ampliarse, el mandamiento empieza a desarrollarse de tal manera que uno ve que sin el Señor es imposible agradar, porque ve cuántas cosas hay en el corazón y que con la mente misma Dios me ve como un asesinato. No olvidemos que delante de Dios los pensamientos del hombre son como actos delante de Dios. Así Dios ve cada pensamiento de la persona, cada pensamiento dentro de nosotros. Es como decía nuestro hermano Ale, que quizás uno puede estar acá con su mente, pero con su mente puede estar en otro lado y Dios lo sabe. Entonces, la mente delante de Dios, no hay nada, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, aquel que todo lo ve y todo lo escudriña del hombre. ¿Cuánto podemos analizarnos de que sabe nuestros pensamientos y que sabe lo que pensamos y lo que pensamos de un hermano, lo que pensamos de alguien, y saber que puedo estar en falta delante de Dios de esa manera? Con nuestras palabras podemos dañar el alma de una persona. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, dice en Proverbios 12:18. Con las palabras podemos transformarnos en asesinos de una persona, asesinos del alma. Quiero que podamos ver el mandamiento, un versículo que desarrolla este mandamiento con claridad. Está en Mateo, capítulo 5. Mateo 5, el intérprete de la ley empieza a desarrollar este mandamiento. Mateo 5, 21 dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o idiota quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué tremendo. Y cuánto tenemos que considerar que este mandamiento que antes mirábamos como dos palabras, ahora el Señor lo desarrolla de tal manera que no es solamente, como dijimos antes, con la mente, sino con nuestras palabras podemos pecar delante de Dios, aún llamando a un hermano tonto, idiota. De esa forma Dios nos ve como culpables delante de su presencia. Entonces el mandamiento comienza a no ser solamente algo simple, sino algo mucho más, porque Dios conoce nuestros pensamientos y también conoce nuestras palabras. ¿Con qué palabras me refiero a mi hermano? Hay personas que lastiman con sus palabras y uno tiene que saber que esas palabras que salen de mi boca puedo dañar la vida de un hermano dentro de la iglesia. Y tenemos que tratarnos con amor y con dulzura como Cristo nos trata a nosotros. Y mirar que mi mente y mis palabras no sean causa de dañar la vida de un ser
amado como un hermano dentro de nosotros. Con nuestras intenciones, David mandó al frente de la batalla a Urías para quedarse con su mujer. Y su intención fue hacer eso para matar a una persona. Entonces, con las intenciones que hay en nuestro corazón, podemos aún lastimar a una persona. ¿Y cuán lejos estamos? Porque, como decíamos antes, quizás nadie conoce mis intenciones, pero Dios sí sabe mis intenciones. Y si yo tengo una intención mala con un hermano, Dios lo ve. Entonces, qué importante es poder entender que mis intenciones son como actos delante de Dios. Consintiendo, Pablo dice que Saulo en ese momento estaba de pie y venían y entregaban sus ropas delante de él y él consentía la muerte de Esteban. Uno se cree muchas veces más justo y uno ve quizás en una noticia o en alguien que me cuenta algo y aún yo consiento con la vida, con la muerte de una persona porque mató a alguien y digo, sí, merece el castigo, merece la muerte. Y uno puede consentir la muerte de una persona de tal manera, consintiendo, creyéndome más justo. Por falta de misericordia, me viene a la mente la parábola del siervo despiadado. Cuando un amo llama a sus sirvientes y cada uno de sus sirvientes viene y hay uno que tiene una deuda impagable que no podía pagar y el amo le perdona esa deuda y cuando sale delante de su amo se encuentra un hermano de él y que tenía una deuda y actúa de la manera contraria, siendo implacable y exigiéndole que le tenía que pagar y mandó preso a su familia y a él por ser culpable. Y cuando el amo se entera de lo que él había hecho, lo que hace ese amo llamando a ese hombre que había sido perdonado por él. Dios nos amó y tuvo abundante misericordia con nosotros, hermanos. Y a veces nos cuesta ser misericordiosos en medio de la iglesia. Nos cuesta ser misericordiosos con los hermanos. Y de esa manera estoy pecando delante de Dios. Porque si Dios tuvo una enorme misericordia conmigo y fue abundante en perdonarme en su gracia, fue abundante conmigo, yo debo ser de la misma manera con los demás y ser misericordioso con todos. Y quizás nos cuesta, porque uno demanda justicia, porque uno quiere que los demás sean como yo soy, porque los demás actuaron mal conmigo y uno demanda esa justicia, cuando debemos ser misericordiosos. Aunque no podemos matar el alma de una persona literalmente, pero Dios sí nos ve como asesinos del alma cuando actuamos de esta manera. Ahora, ¿cómo sí podemos dañar el alma? Antes vimos con qué dañamos el alma. Ahora vamos a ver cómo podemos dañar el alma. Y lo primero que vamos a decir es corrompiendo el alma de un ser querido. Hay personas que han corrompido la vida de sus hijos. Padres que por el mal ejemplo que le han dado han corrompido la mente, la inocencia de sus hijos. Y uno puede ser un mal ejemplo para un hermano y corromper el alma de un hermano a través de un mal ejemplo que le doy, a través de una mala predisposición de mi corazón. Y mi hermano ve eso y puedo dañar, aún corrompiendo el alma de mi hermano con mi mal ejemplo. Incitar a otros a pecar. La palabra dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por la causa de que viene ese tropiezo. Yo, dando un mal consejo a un hermano, puedo dañar su corazón. Dándole un mal consejo a un hermano, puedo dañar su alma. Y qué importante es poder entender este mandamiento de esa perspectiva. Hasta un pastor puede ser y transformarse en un asesino del alma de su congregación. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18, vamos a leerlo.
Ezequiel capítulo 3, versículo 18, perdón. Dice así, Ezequiel 3, 18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Si un pastor no habla la verdad, si un pastor que tiene la responsabilidad de llevar a la congregación a la santidad, al arrepentimiento, y no habla de las consecuencias del pecado, puede llevar a ser una persona que daña la vida y el alma de la iglesia. Entonces, qué importante también es entender el trasfondo de este mandamiento, que no es simple, que habla de mucho más de lo que nosotros pensábamos. La ley es santa y la ley nos tiene que confrontar con nuestro pecado. No pensemos que la moralidad que hay en nosotros nos puede llevar a estar bien delante de Dios. Y hay personas que pueden estar en medio nuestro y creer que son salvas y no lo son. Y porque tiene una vida moral correcta, creer que está bien delante de Dios. Un pastor presbiteriano del siglo XVIII llamado Thomas Boston decía así: la moralidad es incapaz de transformar el corazón humano. Puede producir una apariencia de virtud, pero eso no altera la naturaleza corrompida por el pecado. La regeneración, en cambio, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que transforma el corazón. No se trata de un cambio de conducta, sino de una vida impartida por Dios. La moralidad no es una buena abogada para presentarte en el día del juicio delante de Dios. Si yo creo que la moralidad me va a presentar delante de Dios como esa abogada para poder ser inocente delante de Dios, esa moralidad no es una buena abogada delante de Dios. Porque como decimos, Dios demanda una justicia perfecta y solo la obra de Cristo es la que puede transformar la vida de una persona. Si hoy la condición en medio de alguna persona que está en medio nuestro es que está sin Cristo, la ley te está llevando a que puedas recurrir a la misericordia de Dios y vengas a Él a presentarte delante de Él, porque Él es el único que puede justificarte delante de un Dios, de un juez santo y perfecto. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso el Evangelio nos invita cada día a las personas que están sin Cristo, que puedas venir a Él y que te presentes a Él en arrepentimiento y fe. Solo por medio de la sangre inocente de Cristo, derramada en Calvario, fue la causa por la cual nosotros, aquellos que conocemos la verdad y que fuimos salvados por su gracia, es solo por la sangre inocente de Cristo, la cual nos limpió y nos podemos presentar delante de Dios confiadamente y saber que Cristo nos ha perdonado y nos ha salvado. Yo creo que uno no tiene noción de lo que va a ser ese día. Y quizás uno tendría que temblar, no por dudar de la salvación, porque no dudamos de eso, pero temblar delante de la santidad y delante de la justicia de Dios, cuando muchas personas se presentarán, y como dice la palabra, pero Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos milagros, y que la decepción tan grande sea para ellos. Jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo es poder mirar ese cuadro y mirar ese día del juicio delante de Dios, donde dice que los impíos serán arrojados. No es que van a decir, por favor, tírese usted. Serán arrojados al infierno por causa de su desobediencia y de su falta delante de Dios. Qué importante es poder entender la salvación de Dios y cuánto representa para nosotros, que sabiendo que ese era nuestro lugar también,
Dios nos llamó a una misericordia eterna, a una gracia y a una eternidad con Él. Porque también en una mente carnal habíamos pensado muchas veces antes de conocer la verdad que en el infierno estaba el diablo siendo la autoridad máxima y que en realidad el infierno va a ser todo lo contrario. Porque así como Cristo tuvo que sentir que el Padre le dio la espalda en ese momento de dolor y de prueba, eternamente aquellos que son condenados tendrán la espalda de Dios, o mejor dicho, el rostro de Dios mirando y acusándolos por una eternidad, por no haber creído en el Evangelio, por no haber tenido el arrepentimiento y la fe necesaria. Entonces, cuando uno ve de esto y nos damos cuenta de la noción de lo que esto representa, podemos entender y decir gracias, Señor, por tu bendita sangre. Samuel Bolton, un teólogo puritano, decía, la ley nos envía a Cristo, para que porque por medio de Cristo, seamos justificados. Y Cristo, ya siendo justificado, nos envía de nuevo a la ley para escudriñar cuál es nuestro deber delante de ella. Y como habíamos hablado antes, el conocer que Cristo nos ha salvado no implica que yo tenga que decir hoy, no, yo ya no tengo que obedecer la ley, porque ya Cristo la obedeció por mí. No te confundas, hermano. La ley de Dios todavía sigue siendo vigente y yo debo amar esa ley, conocer esa ley, escudriñar sobre esa ley y pedirle que todos los días esa ley se enrostre en tu cara y te demuestre lo cuán pecador que sos y lo cuánto necesitas ir a la presencia de Cristo y decir gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias porque me has salvado y me has perdonado. El Señor dijo, terminando, si me amas, guarda mis mandamientos. Y eso es algo que nosotros tenemos que demostrar. A través del amor a Cristo debemos guardar sus mandamientos. No 1, no 2, no 9 y uno lo dejo colgado, sino los 10 mandamientos tienen vigencia. Debemos amarlos, debemos conocerlos, debemos escudriñarlos y debemos obedecerlos por amor al Señor, porque el Señor demanda eso. Amén, hermanos. Así que hasta aquí vamos a ver en cuanto a este mandamiento. La semana que viene, Dios mediante, si Dios quiere, vamos a ver lo que implica el mandamiento de preservar y cuidar nuestras propias vidas y no dañar nuestras propias vidas. Así que oremos para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por entender, Señor, que no hay un mandamiento en el cual podamos decir que somos inocentes. Tu ley es santa, tu ley es perfecta, y delante de ti podemos ver nuestras miserias, podemos ver nuestras faltas, pero gracias por la abundante misericordia que has tenido con nosotros por medio de la obra de Cristo, porque por medio de su justicia, de su obediencia perfecta, es que podemos ser justificados y perdonados delante de ti, Dios. Gracias, Señor, porque no fueron nuestras obras, no fue nuestra justicia por la cual podemos presentarnos delante de ti, sino por los méritos y la obra de Cristo, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana, como tu pueblo, que tú nos mandas a poder amar a tu ley, poder cumplir con tu ley y poder escudriñar cada uno de estos mandamientos. Que podamos ser intencionales y que podamos ver cómo es nuestro corazón, Señor, y cómo vos podés ver nuestro corazón y que no hace falta que podamos simplemente actuar, sino que nuestros pensamientos están desnudos delante de tu presencia. Señor, que podamos ser confrontados cada día con tu ley y correr a Cristo para que Él nos enseñe, porque Él es aquel que cumplió y obedeció tu palabra, tu ley.
Señor, ayúdanos, porque en medio de nuestras miserias, en medio de nuestros pecados, podemos aún ser transgresores, aún podemos incurrir en el pecado y equivocarnos delante de ti. En el precioso y bendito nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que nos sigas acompañando y hablándonos en medio del culto general, en medio de la adoración, en medio de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.